¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a comenzar. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer el mensaje. Pues ahorita todavía sigo acomodando todo lo de la computadora. Entonces, espero ya no tener problemas con eso. Si era algo que tenía pues bastante tiempo queriéndolo resolver. Y pues me impedía incluso, ustedes lo han visto, utilizar la aplicación como tal de la plataforma. Siempre usaba la parte en línea, con más la usaba en línea, pero pues llega un momento en el que no todo se puede hacer ahí y por eso fue el relajo que traía. Entonces, efectivamente, pues no les había ni siquiera, o sea, respaldé mi información nuevamente porque tuve que formatear varias veces mi computadora, pero pues, al estar formateándola, pues, no tenía tiempo como para ese respaldo poderlo usar y subirles las actividades. Entonces, vamos a continuar con la parte en la que estábamos, que era, si no mal recuerdo, el teorema del valor inicial. Habíamos hecho apenas un ejercicio y pues ya el viernes haremos la parte de la evaluación. Déjenme verificarlo. Traslación. Sí, alcanzamos a hacer un ejemplo de teorema del valor inicial. Entonces empezamos con el ejemplo número 2. Déjenme comparto la pantalla para poner también la cámara. Permítanme. Desactivo la cámara acá para poder poner la otra con la aplicación, porque si no me marca que ya se está usando. Entonces, déjenme, me indican si ya están viendo en pantalla. Está la presentación y empalmado ya la parte de la cámara. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, ahorita la amplío. Ahí se ve el ejemplo 1. Déjenme, yo también anoto el ejemplo 2. Si no lo han hecho, pues de una vez háganlo. Déjenme lo pongo. Listo, me dicen si ya lo tienen para poner en pantalla completa la cámara y hacer el desarrollo. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, déjenme amplío la parte de la cámara. Ahí está. Bien, entonces, para encontrar o determinar, más bien determinar el valor inicial en el tiempo de esta función en z, dijimos que lo que tenemos que hacer es aplicar el límite de dicha función. Entonces, lo que debemos encontrar es la x de 0, ya en el tiempo, o sea, en el tiempo inicial, pues empieza en el 0, recordando que estamos trabajando con sistemas LTI, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Pues al límite cuando z tiende a infinito de la función x de z. En este caso sería t z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Entonces habíamos dicho que lo último que deberíamos de hacer era sustituir el infinito, ¿de acuerdo? Porque si sustituíamos el infinito, corríamos el riesgo que, dependiendo de cómo está expresada mi señal o mi función o mi sistema,
podría ser que se indeterminara, ¿sale? Y que debíamos de, o sea, de lo que iba a revisar yo más que nada era el procedimiento, porque muchas de las veces, si yo en alguna función directamente aplico el límite, pudiera ser que coincida que el resultado sea correcto, ¿sale? Pero el procedimiento no. Entonces, muchas de las veces puede darse el caso de que si se indetermina sustituyéndolo, pues ya no van a salir de ahí y van a pensar que no tiene un valor inicial. Entonces, los pasos a seguir fueron, primero, veo si puede haber una reducción algebraica. En este caso, no hay posibilidad de hacer una reducción. Si nosotros expandemos este binomio, pues nos da un trinomio cuadrado perfecto, el cual no voy a poder minimizar o reducir con ese numerador. Entonces, no hay manera de que la expresión se haga más compacta o que la pueda reducir. Paso número 2, poner o sustituir o evaluar mi función con las condiciones iniciales de tiempo. En este caso se aparece la t de tiempo. ¿Y en qué tiempo lo quiero evaluar? Pues en el tiempo inicial, en el tiempo igual a 0. Por lo tanto, aquí sabemos que para estas condiciones que quiero obtener, el tiempo es igual a 0. Entonces lo voy a sustituir. Ojo, otra cosa que también les comenté es que mientras no evaluemos el límite, tengo que forzosamente escribir que esto es igual al límite cuando z tiende a infinito, porque muchas veces sustituyen esto y ya no anotan el límite. No, se tiene que anotar. Mientras no sustituye el límite, tengo que anotarlo. Entonces sería 0 por z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 elevado al cuadrado. Si voy a trabajar solamente la parte algebraica para reducir, otra vez dijimos que después de que sustituya condiciones iniciales, debo de otra vez hacer esa evaluación algebraica y ver si se puede reducir. Pero, insisto, mientras no apliquemos el límite, tiene que aparecer en la expresión. Entonces esto es igual al límite cuando z tiende a infinito de 0 por z a la menos 1. ¿Cuánto da? Pues 0, ¿no? 0, ¿verdad? Debería dar 0, entonces hay que colocarlo. Ahorita lo voy a hacer paso a paso, si en algún momento pueden hacer o omitir algunos pasos por efectos de escritura, no hay problema, pero que se vea el procedimiento. Entonces sería 0 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Y entonces esto es igual al límite cuando z tiende a infinito. ¿Cuánto vale 0 entre lo que sea, excepto el 0, obviamente? Cero. También vale 0. Si se fijan, ya llegamos a una constante y todavía ni siquiera hemos sustituido el límite. Por eso es importante ese procedimiento. Hay veces que lo queremos sustituir luego, se nos indetermina y ya no encontramos el valor que realmente es. ¿Y cuál es el límite de cualquier variable cuando es de un número o de una constante? La constante. La constante, ¿verdad? En este caso 0. Es decir, ni siquiera alcanzamos o tuvimos la necesidad de sustituir el límite para determinar cuánto vale. Entonces, nos da la propia constante, que en este caso es el 0. Entonces, el valor inicial de esta expresión en z, en el tiempo vale 0. Ahora bien, podemos revisar en las tablas a qué corresponde dicha expresión, que sería esta, tz a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. ¿A qué corresponde? Acá por t, es decir, a t. Es decir, a 1 entre s cuadrada si lo queremos ver en el espacio de s. Pero x de t igual a t es la rampa, ¿verdad? Entonces, una rampa siempre vale lo que vale el tiempo. Al inicio, cuando vale 0, pues también la rampa vale 0. Y eso es lo que nos está dando a entender este teorema. Saber o conocer dónde inicia en el tiempo
dicha función. En este caso, estoy haciendo lo de señales conocidas, pues para comprobar que efectivamente la rampa en el tiempo igual a 0, pues vale 0. ¿Sí? Pero lo obtuvimos sin necesidad de transformar esta ecuación o esta función al tiempo y después obtenerlo, sino directamente de ahí. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? De mi parte no, profe. Muy bien, me dicen si están tomando nota para esperarme y si no para pasar al siguiente ejemplo. De mi parte ya, profe. Muy bien, si alguien no indica lo contrario, entonces vamos a, déjenme anotar el ejemplo 3. Déjenme lo anoto. Bien, ya lo anoté. Déjenme pongo la de la cámara. Ahí está. X de z igual a 1 menos c a la menos t, z a la menos 1. Déjenmelo. Sí. Por o sobre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos c a la menos t, z a la menos 1. Sí, sí lo noté bien. Entonces, el procedimiento pues es exactamente el mismo. Primero, verificar si puede hacer alguna reducción en la expresión. En este caso, tampoco se puede, ¿verdad? De repente sí me toca ver que se confunden. Por ejemplo, dicen, pues 1 menos c a la menos t por z a la menos 1 y lo dicen los baldorianos, ¿verdad? Lo eliminamos con el 1 menos c a la menos t z a la menos 1. Nótese que pues no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que nada más tener cuidado en la parte algebraica de saber si puedo reducir o no alguna expresión. En este caso, pues no se puede. Entonces vamos a primero a expresarlo como x de 0 va a ser igual al límite cuando z tiende a infinito de toda la expresión, 1 menos e a la menos t, z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 por 1 menos e a la menos t, z a la menos 1. Entonces dijimos que no se puede reducir. Entonces lo que sigue que es, pues ver qué condiciones iniciales hay y que las pueda sustituir. En este caso sabemos que el tiempo pues debe ser 0, ¿verdad? Entonces todo donde esté la t lo sustituyo con 0 sin quitar el límite porque todavía no lo estoy evaluando. Entonces esto es igual al límite cuando z tiende a infinito de 1 menos c a la menos 0 por z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 aplica a 1 menos e a la menos 0 z a la menos 1. ¿Sale? Entonces, ahí apenas hemos estado sustituyendo la condición inicial. Ahí está.
por z a la menos 1. Y abajo me quedaría 1 menos z a la menos 1, que multiplica a 1 menos e a la 0 vale 1. Entonces me quedaría 1 por z a la menos 1, pues z a la menos 1. Entonces esto es igual al límite cuando z tiende a infinito de 0 por z a la menos 1. Entonces me va a dar 0, obviamente. Nada más lo voy a poner para que se vea el desarrollo, pero ya sabemos que esto va a dar 0. Sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Nos queda igual el denominador, dos factores iguales, entonces un binomio al cuadrado. Y esto es igual al límite cuando z tiende a infinito de 0. Y ya habíamos dicho que el límite de una constante pues es la propia constante. En este caso esa constante vale 0. Por lo tanto, la expresión en z me permite conocer dónde inicia esa función, pero en el tiempo, no en el espacio de la z, ¿verdad? Entonces es igual a 0. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, Ok, entonces, ¿de dónde viene esa? Es miren. 1 menos c a la menos at. Obviamente a vale 1, porque nada más le pusimos a la menos t, ¿verdad? ¿A qué sería? Nada más valdría eso. ¿Sí? Sería 1 menos c a la menos t, ahí está, por z a la menos 1 y su denominador. Entonces, esta es la expresión en el tiempo y entonces empieza en 0, ¿verdad? Aquí si yo sustituyo tiempo igual a 0, e a la 0 vale 1, 1 menos 1, 0. O sea, evaluarla aquí pues es muy fácil, ¿verdad? Y eso porque ahorita tenemos funciones conocidas, pero normalmente cuando tenemos funciones de transferencia que corresponden a sistemas mecánicos, electromecánicos, lo que sea, pues no van a quedar así de bonitos, ¿verdad? Como para venir a las tablas y saberlo. Entonces, por eso es importante el teorema. Bien, entonces, dentro del teorema... Sí. Después de evaluarlo, cuando queda el e a la menos 0, ¿por qué ¿dónde queda el e a la menos 0 del de abajo? Pues ahí está, es el coeficiente del z a la menos 1. Ah, que se multiplica. Sí, cierto, ya. O sea, te refieres a evaluar la condición inicial, ¿eh? Nunca evaluamos, de hecho, el límite hasta el final. Sí, perdón, me confundí, pero ya. Sí, es que se multiplicó, ya. Sí, es e a la 0 por z, aquí está la expresión. Sí. E a la menos t por z a la menos 1. E a la 0 vale 1, por z a la menos 1, pues sigue valiendo z a la menos 1. Sí, ya. Gracias. Ok. Entonces, esos 3 ejemplos son los que tengo contemplados. No sé si quieran que hagamos otro, lo buscan en la tabla y me dicen cuál para anotarlo y lo hacemos. profe, siempre z tiende a infinito, ¿verdad? Sí, el teorema así lo marca. Ese no es ninguna opción. Para el teorema del valor inicial, siempre la z tiende a infinito. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues parece que no. Bien, entonces, lo que les comentaba, no sé si gusten que hagamos algún otro y ustedes escogen cuál y ya lo realizamos. Si no, pues pasaríamos al siguiente teorema. De mi parte está bien, profe. No sé si alguien más opina lo contrario, sino ya para ver el siguiente teorema.
Bien, entonces vamos al siguiente teorema. Nada más que esto lo tengo en mis notas acá. Ya vieron que no, pues no pude trabajar con mi computadora. Más bien no he podido trabajar bien con mi computadora desde hace tiempo, pero bueno. Aquí está, es el teorema del valor final. Fueron los 3 ejemplos que vimos. De hecho, esos mismos los vamos a ver para el valor final, para ver en dónde terminan. Obviamente no vamos a poder obtener el comportamiento a lo largo del tiempo con estos teoremas, pero sí podemos saber dónde inicia y dónde termina, o sea, cuál es su asíntota, ¿verdad? Para tener un margen o tener una idea de cómo va a avanzar en el espacio del tiempo desde que inicia hasta que termina. El inter no lo podemos evaluar. Ahí sí necesitamos generar esto como una función de transferencia o simplemente una función en z entre 2 polinomios para poder sacar el comportamiento, ya sea el escalón o al impulso, y ver cómo se comporta. Pero para saber dónde inicia y dónde termina, tenemos estos 2 teoremas. Entonces el que nos falta es el teorema del valor final. Y otra vez partimos del hecho de que estamos trabajando con un sistema en tiempo discreto, lineal invariante en el tiempo. Antes del 0 todo vale 0, es decir, ya no tenemos el tiempo, sino tenemos la muestra k o kt, como lo queramos ver, y que esa función que estamos trabajando sí tiene transformada. Y esta parte que viene aquí, a mejor ahorita no tiene tanto sentido que yo se las hubiera puesto, pero más bien quería aprovechar para que vean que todo lo que se ve va enfocado a las aplicaciones que vienen posterior. Yo les decía, ahorita lo estamos viendo como una herramienta, pero ya después lo deben de ver, utilizar esa herramienta y qué puedo hacer con ella. Entonces, no lo tomen ahorita tan a pecho, pero se los explico para que lo tengan, ¿no? Dice que sí tenga transformada Z, o sea, sí se puede evaluar, y que todos los polos de X de Z, ahorita ustedes ya saben qué son los polos. Aunque no hayamos visto los polos de un sistema discreto, de todos modos ya deben saber qué es un polo. Son las raíces del denominador, si no lo recuerdan. Deben de estar dentro del círculo unitario, con excepción a un polo en Z igual a 1. Esa parte del círculo unitario, pues no es otra cosa, así como lo dice, un círculo de radio 1. ¿Alguna vez utilizaron el círculo unitario para saber el comportamiento, por ejemplo, de funciones trigonométricas como el seno o el coseno? O sea, nada más que si se acuerdan, si lo vieron, ¿eh? Si es que no, nada más me dicen no y ya. No alcancé a escuchar, soy yo muy despacito. ¿Me lo pueden repetir, por favor? Ya no vi si sí o si no. ¿Sí? Sí. Bueno. Ok. Entonces, aquí es algo similar, solamente que en ese radio pues no tenemos los valores de 1 menos 1 del seno, sino tenemos los valores 1 y menos 1 de la parte real y la parte compleja de mi variable. ¿Sale? Recuerden que desde el plano S habíamos dicho que estábamos trabajando de una ecuación diferencial, la planteábamos desde el punto de vista para pasarlo a otro espacio vectorial con esa variable compleja S, y que a partir de S pues surgía si la S la cuantifico en el tiempo, pues sale la Z. Si en la variable S solamente toma en cuenta la parte compleja, recuerden que sale la transformada de Fourier, que es la que vamos a ver en la unidad temática 4. Entonces, bajo ese escenario, tanto en Laplace como en Z, aparece esa del círculo unitario, que no es otra cosa más que revisar la gráfica de polos y ceros, pero tomando en cuenta esa circunferencia del círculo unitario. ¿Sale? Entonces, en el plano complejo, perdón, en el plano S, en la parte de la transformada de Laplace, se toma en cuenta esta parte de si no está dentro de ese círculo unitario, hay ciertas condiciones. En la parte del Z se tome que esté dentro del círculo unitario. ¿Qué es lo que hace? Si mis polos o nuestros polos de la función están dentro del círculo unitario, por ejemplo, son 6 polos, 5 están dentro y uno está sobre el borde, por eso dice un polo en Z igual a 1, y uno está sobre el borde de la circunferencia, se dice que ese sistema es estable. Y esas condiciones de estabilidad se tienen que ver para sistemas propiamente de control, ya sea en tiempo continuo para el plano S y tiempo discreto para el plano Z. Entonces, aunque ahorita nosotros no vamos a ver criterios de estabilidad del sistema, entonces
pero sí debemos de tomar en cuenta que si voy a aplicar ese teorema, cuando esté haciendo esas aplicaciones de control, esto únicamente sirve para sistemas que sean estables. ¿Por qué? Porque hay sistemas que desde inicio son inestables o incluso son oscilantes, y pues va a ser imposible que conozcamos el inicio y el final o sea, más bien el inicio sí, pero no podemos saber dónde termina, porque como está oscilando, no sabemos dónde va a terminar, o sea, no es estable. Entonces, una función escalón, una función impulso, todas esas que tenemos en las tablas, a final de cuentas en el infinito sí son estables, entonces sí cumplen con criterios de estabilidad. Y ya en la parte de control, pues van a ver que hay varios criterios de estabilidad, no nomás hay varios. Pero se los pongo de una vez para que vean que todo tiene utilidad, ¿no? Todo va relacionado con las herramientas que vemos. Después, cómo las utilicen, tienen que seguir teniendo en cuenta las herramientas y las condiciones bajo las cuales las debemos de utilizar. Si eso ocurre, que estamos trabajando con sistemas LTI, que la transformada Z exista y que sea un sistema estable, es decir, que no se agarre oscilando como para no saber dónde termina, entonces el valor final de mi función en el tiempo, obviamente de tiempo discreto, x de k o x de kt, a medida de que k tiende a infinito, se da mediante la siguiente expresión. Entonces, el valor final, ¿dónde se va a dar? Pues en el infinito. ¿Por qué? Porque desde que hacemos la transformada Z es la sumatoria, desde k igual a 1 ¿hasta dónde? Pues hasta el infinito. Hasta ya va a terminar. Puede que sea asintótico, ¿verdad? Que desde antes supongamos que ya llegó al valor que quiere o que tiene. Pero ese valor se da, en teoría, pues hasta el infinito. Entonces, ahora no vamos a calcular x de 0, sino x de infinito. X ya como la parte del tiempo. Obviamente tiempo discreto, pero ya en el tiempo. ¿Eso a qué va a ser igual? Al límite, cuando z tienda a 1, de lo que vale mi expresión en z multiplicado con un factor de 1 menos z a la menos 1. Este factor no es opcional, no es, oiga, y lo puedo cambiar, no, oiga, y si quiero poner otro, no, oiga, ¿y por qué está así? Así está dado el teorema. Entonces, siempre debo de premultiplicar este factor 1 menos z a la menos 1 por lo que vale la transformada z del sistema al cual quiero conocer en qué valor termina, ¿sale? Entonces, ya lo que seguiría, si no hay ninguna duda o pregunta, sería ir a ver los ejemplos. Me espero si hay alguna duda o pregunta. Nada más, profe, ¿Sí? ¿se supone que los polos tienen que estar entonces en un radio de 1? Sí. Ok. Pueden ser negativos, positivos, reales, imaginarios, pero dentro de este círculo que forma dentro del radio que se forma con el círculo que se forma con el radio igual a 1. Obviamente centrado en el origen. Es decir, aquí voy a hacer rápido el rayón. Al cabo esta hojita del ejemplo de valor inicial ya no la vamos a usar. O sea, nosotros hemos hecho cuando vemos de polos y ceros en el tiempo continuo, obviamente después vamos a verlo en el tiempo discreto. Acá tenemos la parte real y la parte imaginaria, positiva, y hacia el otro lado pues negativa. Entonces, aquí sería un 1 imaginario, aquí sería el 1 de la parte real, el menos 1 de la parte imaginaria, y el menos 1 de la parte real. Entonces, a esa circunferencia que tiene radio 1, bueno, cuasi circunferencia para mí. Entonces, me dice que si yo encuentro un polo o varios polos dentro de ese círculo y me acepta que esté un polo en menos 1, perdón, estoy en el de Word, con z igual a 1, es decir, no tiene valores imaginarios, entonces me permite tener un polo aquí, y aún así este sistema sería estable mientras todos estén sobre el círculo unitario, ¿sí? Ya después van a ver que si hay algún otro,
pues se le llama que es críticamente inestable si es que existiera un polo sobre la circunferencia en otro lugar que no sea el 1. Pero si llega a existir un polo fuera, entonces el sistema se dice que es inestable. ¿Sale? Entonces, si tengo nada más puros adentro y a lo mucho un polo en en 1, el sistema es estable. Si tengo un polo sobre esa circunferencia, pero que no sea solamente en 1, en z igual a 1, entonces se dice que es críticamente inestable. Pero si ya tiene un polo fuera, ya se dice que es inestable. ¿Sí? A eso se refiere con la parte de la localización de polos. Incluso cuando ya se ven la parte de graficar polos y ceros, ustedes vieron que utilizamos uno que se llama PZMap, ¿verdad? Una herramienta en el MATLAB, PZMap. Nada más me los dibuja. Pero cuando utilizan una herramienta que se llama root locus, root de raíz y locus de localización, root locus, esa ya es exclusivamente para en control. Además de graficarte los polos y los ceros, también te grafica la circunferencia para que tú visualmente veas dónde están localizados y solamente de verlos sepas si es estable o inestable. Incluso ya de eso, con esa herramienta, ya con eso puedes proponer un controlador. Por ejemplo, si es inestable, ¿qué debes de hacer? Pues cancelar este polo, ¿verdad? Ponerle ahí un 0 para que se elimine y que rayara mi pluma. Aquí tendrías que poner un 0 para que se cancelen y ahora sí, pues ya aquí tengo otro que lo hace críticamente inestable, pues le pongo otro 0 y ahora sí ya me quedan todos adentro del círculo o sobre la circunferencia, pero solamente en el eje real. Entonces ahora ese controlador me ayudó a que el sistema sea estable, ¿verdad? Entonces hay muchas aplicaciones que salen de esto, tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto, ¿sí? Gracias, profe. Sí, espero que no los haya puesto con más dudas y que les haya quedado más claro que las herramientas sirven, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces nada más me dicen si ya terminaron de anotar también los ejemplos para pasar a hacer el desarrollo. ¿Sí me permite? Sí, nada más me dicen cuando ya, igual yo también voy a anotarlo para pasar al desarrollo. Les digo, las expresiones son las mismas con el objetivo de ver dónde inicia y dónde termina cada una de ellas, ¿verdad? Y que son señales conocidas para saber o tener la visualización clara de que, es cierto, la rampa empieza en 0 y termina en tal, el escalón empieza en tal y termina en tal, y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, para tener esa referencia, por eso los puse los mismos. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para pasar al desarrollo. Listo, profe. Ok, ¿alguien más que necesite tiempo? No, profe. Bien, entonces continuamos. Déjenme cambio la cámara y la acomodo. Entonces, lo primero pues es aplicar lo que dice el teorema. Me dice que si yo quiero aplicar o conocer,
conocer cuánto vale en el tiempo el valor final de esta función, me dice que tengo que obtener el límite cuando z tiende a 1. Ahora ya no tiende a infinito, tiende a 1. De premultiplicar un factor que es 1 menos z a la menos 1. Quedando sin tinta. Y luego ya puse cerré el, ¿cómo se llama? El corchete y no debe verlo cerrado. Bueno, me lo borro. Es premultiplicar ese factor por lo que vale mi expresión o mi señal o mi función de transferencia en el plano Z, que sería 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. Y ahora sí, cierro corchete. Entonces, ese factor sí o sí siempre lo debo de poner, no, nunca lo debo de omitir. Hay veces que ponen esto y le ponen aquí infinito, o le ponen aquí infinito y le quitan este, o le ponen 1 y se lo quitan, hacen un merequetengue, ¿no? Entonces siempre, cuando es el valor inicial, z tiende a infinito y no se premultiplica por nada. Cuando es el valor final, z tiende a 1 y tengo que agregarle este factor, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es lo que vamos a hacer para evaluarlo? Los mismos pasos, tenemos que seguir lo mismo. Primero, verificar si se puede hacer una reducción algebraica y si se puede hacerla, obviamente. Después, sustituir condiciones iniciales si es que las tiene, y el último, y volver a hacer una reducción algebraica, y como último recurso aplicar o evaluar el límite. Eso es lo último que debemos de hacer. Entonces, si nosotros observamos, tengo el factor que tengo arriba, lo tengo en el denominador. Entonces, por lo tanto, estos dos, lo mismo entre lo mismo, pues me va a dar un 1. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 1. Recuerden que mientras no evalúe el límite, lo debo de seguir indicando. ¿De qué sería? Pues de 1. Porque al reducir este factor con ese factor en el denominador, se me hacen 1 y solamente me queda el 1 del numerador. Ahí está. Y dijimos que el límite de una constante es la propia constante. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Se fijan? Ni siquiera tuvimos que sustituir el límite. ¿Qué hubiera pasado si yo no hago esto y lo sustituyo directamente? Dices, pues 1 menos 1, 0. No hay bronca. Pero acá sería 1 sobre 1 menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Y 1 sobre 0, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da 1 sobre 0? Indeterminado. Es indeterminado o indefinido, ¿verdad? Si lo tienen en una calculadora matemática o científica, digamos, tradicional, pues les va a marcar un error matemático. En algunas otras, como en las Texas, desconozco si en las HP o en las Casio, no, me pone como undefined, indefinido también, ¿verdad? Entonces, hay que tener precaución, por eso es importante seguir los pasos o el procedimiento como les menciono. Y se los menciono porque así viene en la bibliografía, ¿verdad? No porque yo haya sido el amo y señor de esto ya tiene siglos, entonces, digo, siglos lo del límite, ¿verdad? Lo del Z no tanto, pero bueno, lo demás sí, entonces hay que tener mucho cuidado de no desesperarse y a la primera querer evaluarlo. Entonces dijimos que esta expresión, 1 sobre Z a la menos 1, corresponde al escalón, y el escalón sabemos que desde
k igual a 0 hasta infinito o desde el tiempo igual a 0 hasta infinito debe de valer 1. Entonces nosotros calculamos el valor inicial, si recuerdan, vale 1. Y en el infinito, ¿cuánto vale? Pues debe de seguir valiendo 1, ¿verdad? Es una constante que vale 1. Antes del 0 vale 0, del 0 en adelante vale 1. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, si me dicen si ya terminaron de anotarlo, por favor. Profe. Ok. Permítanme tantito que ya están sin tinta las plumas. Déjenme saco otra. A ver si no resulta que la tengo también sin tinta. Permítame. Listo. Es que ya no la había usado, ya me manché todo de tinta. Entonces, tenemos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 teníamos como x de z igual a t z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Esa es la expresión. Entonces, si nosotros queremos conocer cuánto vale esta expresión en el tiempo igual a infinito, entonces tendríamos que hacer que x de infinito va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de un factor que vamos a multiplicar, 1 menos z a la menos 1, por lo que vale la expresión, que sería tz a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Otra vez, primero, hacer una reducción algebraica. El factor que estoy multiplicando, 1 menos z a la menos 1, es igual al factor que está dividiendo, solamente que hay dos factores iguales, por eso está elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo reducir uno de los factores que está en el denominador con el que estoy multiplicando. Entonces, esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de tz a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Ya no elevado al cuadrado, sino simplemente el factor 1 menos z a la menos 1. ¿De acuerdo? Después, ¿se puede reducir más? No. ¿Qué debo de hacer? Sustituir condiciones iniciales. Aquí, ¿cuál sería la condición inicial? Sería el infinito, ¿no? Infinito. Así es, así es correcto. Ahora el tiempo pues, es el infinito, que es lo que quiero buscar, ¿verdad? ¿Cuánto vale en el infinito? Entonces, esto va a ser igual
al límite, sigo sin quitar el límite porque no lo he evaluado. Cuando z tiende a 1, de infinito que multiplica a z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Cuánto da infinito o cuánto dará infinito por z a la menos 1? ¿Cuánto da infinito por z a la menos 1? Infinito. Debe dar infinito, ¿verdad? Entonces sería infinito sobre 1 menos z a la menos 1. Creo que es infinito, quedó medio gacho, pero bueno. Y en infinito sobre lo que sea, excepto el 0, obviamente, ¿cuánto da? Entonces, ¿cuánto da infinito sobre 1 menos z a la menos 1? Infinito. Así es, debe de dar infinito, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 del infinito. Y dijimos que el límite de una constante, ¿cuál es? Pues su propia constante. Esto es igual a el infinito. Si se fijan, nunca hubo necesidad de sustituirlo o evaluarlo. Ya lo sacamos por definición. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Si bien pudiéramos caer en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, lo sustituyo, 1 menos 1 vale 0. Por 0, pues 0. Pero 1 menos 1 vale 0 acá abajo, se nos va a indeterminar. Entonces, sería un error si yo lo pusiera aquí directamente el z que vale 1 y acá dijera que vale 0, cuando en realidad pues vale infinito. Y eso pues también lo podremos ver en las tablas para ver en qué corresponde. Tz a la menos 1 dijimos que era la rampa. Aquí está tz a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 es kt, o sea t, o sea la rampa. Y la rampa desde t igual a 0 hasta infinito, ¿cuánto vale? Pues vale t. Si t vale infinito, la función debe de valer infinito. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo claro. Bien, entonces me dicen si ya lo anotaron, por favor, si no, para avanzar al ejercicio 3. Sí, profe, ya está. Ok, si nadie dice lo contrario, entonces pues pasamos al ejercicio 3. Todo lo dejo ahí un momento más, no nos estorba para nada. Entonces, en el 3 tenemos a x de z que es igual a, déjenme lo anoto de la, acá la tengo, 1 menos e a la menos t que multiplica a z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 que multiplica a 1 menos e a la menos t, z a la menos 1, cierro paréntesis. Esa es la expresión, ¿verdad? Sí, sí la copié bien. Sí. Entonces, x de infinito, ¿a qué va a ser igual? Al límite, cuando z tiende a 1, de la premultiplicación de un factor que es el mismo, 1 menos z a la menos 1, que multiplica
a toda la expresión. 1 menos z a la menos 1 por 1 menos e a la menos t z a la menos 1. Y en el numerador tendría 1 menos e a la menos t y todo eso multiplicando a z a la menos 1. Entonces tengo mi señal o mi función o mi expresión en z y además multiplicada por 1 menos z a la menos 1. Entonces, otra vez, primero vemos si puede haber una reducción y de aquí vemos que sí, ¿verdad? El factor 1 menos z a la menos 1 que está en el numerador se hace igual a 1 con ese mismo factor que está en el denominador. Entonces lo reescribo. Esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos e a la menos t por z a la menos 1 sobre 1 menos e a la menos t z a la menos 1. Así me queda. Y esta parte, pues ya no hay manera de hacer la reducción, a menos de que me digan lo contrario, según yo, pues ya no hay manera de hacer una reducción a esta expresión. Si ya no se puede reducir más, procedemos a lo que sigue, que es evaluar las condiciones iniciales del límite, que sería que el tiempo vale infinito. Entonces, si el tiempo vale infinito, lo sustituyo acá. Como no estoy evaluando el límite, lo debo de seguir escribiendo. El límite cuando z tiende a 1 de 1 menos e a la menos infinito por z a la menos 1 sobre 1 menos e a la menos infinito z a la menos 1. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto vale e a la menos infinito? Vale 0. Así es, vale en el infinito, asumimos que vale 0. Entonces esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos 0 que multiplica a z a la menos 1 sobre 1 menos 0 que multiplica directamente a z a la menos 1. Ya una vez que hice esa sustitución y hago esa evaluación, vuelvo a hacer una reducción si es que se puede. Entonces 1 menos 0 vale 1, por z a la menos 1 me queda z a la menos 1. Entonces esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de, acá arriba 1 menos 0, 1. Por z a la menos 1 me queda z a la menos 1 y acá abajo es 0 por z a la menos 1. Me va a dar 0. 1 menos 0 vale 1. Es decir, bueno, luego pongo los dos para que se entienda. Acá arriba me quedaría z a la menos 1 y en el denominador solamente me quedaría pues un 1. Y ahora sí, ya no hay otra cosa que hacer. Entonces, ahora sí, el último recurso que me queda es evaluar el límite. Como lo voy a evaluar, ahora sí ya no necesito expresarlo. Entonces me quedaría, bueno, ya sabemos que z a la menos 1 entre 1 es z a la menos 1. Lo sustituyo en todos los lugares donde exista la z. Pues este vale 1 elevado a la menos 1. 1 a la menos 1, ¿cuánto da? Pues 1, ¿verdad? Nada más. Entonces, ahora sí, el valor final de esa expresión en z en el tiempo vale 1. Del valor inicial habíamos obtenido, inicia en 0 y ahora ya sabemos que termina en 1. Ahora,
¿Cómo pasa del 0 al 1? Pues ahí sí ya depende del comportamiento intermedio y eso no lo podemos sacar con estos dos teoremas. Para eso hay otras herramientas que después vamos a ver. Pero lo que habíamos visto era ¿verdad? 1 menos a la menos infinito. Entonces, si vemos esto, pues va a ir de 0 a 1 de manera exponencial, ¿verdad? Va a ir creciendo hasta que de manera asintótica en el 1 se establezca, ¿verdad? Así. Entonces empieza en 0, termina en 1. En ese inter que hay en ese transitorio, no sé, con estas herramientas no lo puedo conocer, pero al menos sé que está entre 0 y 1 el comportamiento de este sistema en el tiempo, sin necesidad de regresarme al tiempo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya terminaron de anotar, por favor. Sí, profe. Muy bien, entonces lo mismo que en el teorema del valor inicial, si gustan hacer uno más, nada más escojan alguno del que tengan en las tablas y lo hacemos. Si no, pues avanzamos. Creo que con eso estuvo bien. Escuché dos, uno que decía que estaba bien y el segundo no alcancé a escucharlo. Era yo, profe, sí, está bien. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar. Déjenme. Pongo acá el archivo. No. Se me hace que esto sí. No. Eso no lo tengo. Entonces, otra propiedad que vamos a ver es la convolución. Y en esta parte voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el tiempo. No voy a poner un ejemplo como tal porque simplemente es suponer las dos funciones, ir a la tabla, expresar la multiplicación, aunque no la multiplique en z, lo puedo dejar así, ¿verdad? Más bien esto lo vamos a utilizar para sacar la función de transferencia y ver la utilidad de la convolución, no nada más así hacer el ejercicio por hacerlo, ¿no? Entonces, ya sabemos que si tenemos dos funciones en el tiempo y queremos encontrar su convolución, necesitamos aplicar la integral de convolución. Y entonces hablamos de que la complejidad algebraica o matemática de obtener la convolución en el tiempo, pues dependía mucho de cuánto valga f de t y cuánto valga g de t. Entre más complejas sean esas dos expresiones, pues más complejo va a ser obtener la convolución en el tiempo. Y en la parte de Laplace, pues veíamos que si por separado obtengo la transformada de Laplace a cada una de esas funciones, ya estando en el espacio de Laplace, pues lo único que tendría que hacer era multiplicar las funciones en el plano S y con eso sería suficiente para determinar la convolución. Si esa convolución la quiero regresar al tiempo, no hay problema, le aplicamos la transformada de Laplace inversa a esa función ya convolucionada. Entonces, acá va a ocurrir lo mismo, solamente que como tengo que estar en el plano Z, es la convolución para sistemas en tiempo discreto, entonces, pues yo me debo de asegurar de que tenga mi expresión en términos de las muestras. Puede ser K, KT, N, NT. Ya ahí de manera indistinta sabemos que debo de hacer una cuantificación en el tiempo. ¿Por qué? Porque como le voy a aplicar la transformada Z a cada una de las funciones, yo sé que primero debo de pasar de tiempo continuo a tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera hacer una convolución en tiempo discreto, me conviene más
hacerlo en el plano Z, ¿sí? Entonces, la transformada de Laplace de dos funciones que se están convolucionando es igual a aplicarle el operador Z a la primera función, aplicarle el operador Z a la segunda función y multiplicarlas ya en el plano Z. Por lo tanto, pues la transformada de Fourier, transformada Z de la convolución de dos señales es igual a la multiplicación de esas dos señales, pero expresadas en el plano Z, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que vimos para el plano S. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe, todavía. Ok, entonces les digo, ahorita que no anoten lo de función de transferencia porque eso no sigue, ya cuando veamos esta parte de la función de transferencia, pues vamos a ver la aplicación de esto, para ya tener un ejemplo práctico de para qué me sirve saber que la convolución en el plano Z es igual que en Laplace, ¿sí? Entonces, lo que seguiría, por así ya lo tengo acá, si fijan, me falta nada más poner ahí en las diapositivas la parte de las propiedades y teoremas, ¿no? Entonces, antes de pasar a ver la parte de la función de transferencia, necesitamos ver la transformada Z inversa, porque después vamos a necesitarla, ¿no? Para poder hacer esa parte. Y yo les había comentado que la parte de la transformada inversa era un poquito diferente a lo que conocíamos en algunas otras transformadas. Por las propiedades ya incluidas en un sistema en tiempo discreto. Hablamos de que para expresar un sistema en tiempo discreto, pues no lo puedo hacer en gran medida en una expresión cerrada. Dijimos que esas expresiones cerradas, cuando le aplicamos la transformada Z o el teorema fundamental de la transformada Z a una función en el tiempo discreto, lo que nos va a dar, así rigurosamente, pues es una sumatoria de términos, porque en realidad el teorema fundamental nos habla de que debo hacer una sumatoria desde K o la muestra cero hasta el infinito de lo que vale mi señal en tiempo o mi función en tiempo discreto multiplicado por un factor Z a la menos K, donde hablábamos que ese menos del exponente de Z pues significa retrasos en el tiempo. Significa que estamos trabajando con sistemas que dependen solamente de entradas presentes o pasadas y no de futuras. Entonces, si eran secuencias de señales conocidas o esa secuencia era, entre comillas, fácil de trabajar por medio de progresiones aritméticas y series de aritméticas, pues entonces se buscaba la manera de hacer una expresión cerrada de esa o de dicha señal, pero que típicamente hablando, para la utilidad que nosotros hacemos, que es la parte de control, donde precisamente esto proviene del modelado, pues difícilmente nos va a dar una señal así bonita, precisa o conocida. Por lo tanto, pues no esperaríamos que la transformada Z inversa sea una expresión cerrada, ¿verdad? Es decir, si yo paso del seno de t al plano Z, del plano Z ya no puedo saber que esos datos venían del seno. Puedo suponer y puedo ver el comportamiento, pero ya no puedo asegurar que se trata del seno. Entonces, esta transformada Z inversa es diferente a las otras transformadas. Si bien, si nos regresamos al tiempo, ya no regresamos a una expresión tal cual. Por lo tanto, también debemos de entender que cuando yo encuentro esa secuencia de números de cómo se comporta la amplitud en un cierto tiempo o en una cierta muestra, lo que voy a estar expresando es una función en el tiempo discreto, ¿verdad? Ya no es una función en tiempo continuo. Para poderla hacer o representar como una función en tiempo continuo, a la serie de números
o de amplitudes o de valores o de coeficientes del plano Z que yo encuentre, les debería de aplicar un retenedor de datos para que pudieran ser en tiempo continuo. Y hago alusión a lo que hicimos en la unidad temática 1. Si tengo una secuencia binaria y la quiero transformar a tiempo continuo, pues saco cuánto vale su amplitud, y esa amplitud, si le aplico un retenedor de orden 0, pues me va a retener dicho valor hasta que llegue la siguiente muestra, dándonos como resultado pues una señal en tiempo continuo, que ya sé cómo se comporta, pero otra vez ya no puedo asegurar el valor en cuanto a una función cerrada, una expresión algebraica que me determine. Entonces, esas son las características de esta transformada Z inversa, pues por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, lo que dice ahí básicamente es lo mismo, dicho en otras palabras, dice la transformada Z en sistemas en tiempo discreto, pues juega el mismo papel que la transformada de Laplace en tiempo continuo, o sea, son análogamente iguales, ¿va? Cada una para lo cual fue diseñada, una para tiempo continuo, otra para tiempo discreto. Entonces, la notación de la transformada Z inversa, pues igual, es tener el operador Z y elevarlo a la -1, ¿verdad? Indicando que se trata de la transformada de Laplace inversa. Entonces, la transformada Z inversa de X de Z da como resultado la correspondiente secuencia en el tiempo X de K. Es a lo que yo les decía, ya no puedo encontrar una expresión cerrada así en términos algebraicos, sino lo que voy a hacer es poder ver cuánto vale en ciertos instantes de tiempo, y es todo lo que voy a obtener con la transformada Z inversa, ¿sí? Obviamente, les digo, ya de manera computacional hay maneras de acercarse a una expresión cerrada, pero eso ya lo hace la parte computacional, así como de manera algebraica alguien pudo determinar el comportamiento de algunas señales y nos las puso en la tabla. Sí hay herramientas, pues, pero no es lo común, y además ya no nos interesaría tanto conocer esa expresión cerrada, sino más bien el comportamiento en el tiempo, ¿sí? Como ustedes saben, pues los sistemas digitales pues son de los más usados hoy en día. Entonces, cuando estoy convirtiendo un dato de analógico a digital, la verdad de las cosas es que ya no me va a interesar a qué señal conocida se parece. O sea, yo no me voy a detener si estoy, imagínense un microcontrolador o una computadora que está haciendo una conversión de un sensor que está en tiempo continuo, es analógico, y lo cambia a tiempo discreto. Nos interesa, por ejemplo, imagínense que el sensor es de temperatura. ¿Nos interesaría saber a qué función se parece el cambio de temperatura? Pues no nos interesa en ese aspecto, ¿no? ¿Qué nos interesa? Pues ver cómo está cambiando la temperatura y cómo cambian sus valores en tiempo discreto, ¿no? Con respecto a lo cómo se comporta en el tiempo analógico o tiempo continuo. Entonces, no nos debe de causar este ruido de que ya no podamos asegurar expresarlo de una manera algebraica, sino como una manera numérica, porque al final de cuentas el celular, la computadora y todo lo que agarramos que sea digital está transmitiendo puros números, puros datos, y no formas y no expresiones algebraicas. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que por el momento no, profe. Ok, entonces continuamos. No, perdón, me dicen si necesitan anotarlo, por favor, si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Yo ya no. Bien, si nadie dice lo contrario, avanzo en las diapositivas. Entonces, debemos observar que a partir de la transformada Z inversa, solo vamos a obtener una parte del comportamiento de la señal, es decir, la secuencia de tiempo en los instantes de muestreo, nada más. Si el tiempo de muestreo es de 1 segundo, nada más voy a conocer cuánto vale la señal en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 segundos, y todo lo que está intermedio ya no voy a poder conocerlo, ¿sale? Por eso mismo no puedo yo suponer
o arriesgarme a decir, estos puntos corresponden o se parecen a un seno, a una rampa, a un escalón, a una x cuadrada más 2, ¿no? Bueno, t cuadrada más 2, ya no puedo aseverar eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la transformada z inversa de x de z da como resultado una única x de k, pero no da una única x de t, ¿sí? Y ahorita lo pongo en papel para que se entienda un poquito mejor. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, déjenme le cambio la cámara. Esto me interesa que quede claro, porque muchas de las veces es en lo que más batallan de que no se comprende esta parte, o sea, no que no puedan hacer las operaciones. Les digo, a veces las operaciones para mí van de sobra. Yo lo que quiero es que comprendan y entiendan y vean para qué se aplica. Entonces, déjenme nada más anoto aquí en la hoja la fecha. Miren, voy a dejar de proyectar la pantalla completa y me voy a regresar a la cámara. Ahí está. Entonces, imagínense que yo hago ese proceso de conversión. Y voy a obtener una gráfica ya en el tiempo. Puede ser tiempo discreto, pero ya estaríamos en la parte del tiempo. Y tengo una x de t, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, imagínense que yo de repente empezara a decir, mi señal se está comportando de la siguiente manera. Déjenme, pongo nada más las muestras. Recuerden que la secuencia se extiende hasta el infinito, Entonces, si yo de aquí supongo que se comporta igual, ¿a qué se parecería este comportamiento? ¿Qué señal sería? ¿El escalón unitario? El escalón unitario, efectivamente. Pero yo no puedo asegurar, o sea, yo no puedo decir, esto es el escalón, entonces es U de t. ¿Por qué no lo puedo asegurar? Porque si se fijan, yo no sé cuánto vale ese comportamiento hasta el infinito. ¿Sí? Pudiera darse el caso de que en la siguiente muestra se vaya comportando de la siguiente manera, miren. Entonces, cuando se las puse hasta aquí, me dijeron, no, pues sí se parece a un escalón, pero si seguimos viendo más muestras, sigue siendo el escalón. No. Ya no, ¿verdad? Entonces, por eso esa expresión de que dice que yo no puedo o ya no podemos asegurar, o sea, lo que sí podemos asegurar, perdón, para expresarme mejor, es si yo conozco la función en el tiempo y me paso al tiempo discreto, yo sé exactamente que esa secuencia corresponde a esa función en el tiempo, porque de allá vengo, ¿verdad? Del tiempo continuo. Pero al yo tener una expresión en tiempo discreto o una gráfica en este caso, que esto se puede hacer como una expresión, una ecuación de diferencias, yo no puedo decir que esto corresponde a dicha o a tal función en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el comportamiento hasta el infinito para asegurarlo. Y la mayoría de las veces, pues no lo puedo conocer hasta el infinito, muy complicado. Entonces, por eso es que una secuencia no me representa solamente una función en el tiempo, sino pueden ser varias. A lo mejor yo lo muestro hasta aquí y digo, pues es una rampa, pero con un desplazamiento en amplitud, ¿verdad? Pudieran haber dicho eso.
Entonces, no, profe, no es escalón, es una rampa con un desplazamiento en amplitud. O sea, las valgo, pero luego le pongo esto. Profe, no, entonces ya no era escalón, ya no era una rampa con desplazamiento en amplitud. Es una función triangular con un desplazamiento en amplitud y un adelantamiento en el tiempo. Entonces, si se fijan, para estos 10 puntos que puse, le puedo sacar como 3 tipos diferentes de señal, ¿verdad? Dependiendo cómo lo vaya viendo. Entonces, por eso, una secuencia ya no me indica o ya no la puedo representar como una expresión única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaría conocer el comportamiento hasta el infinito para tratar de decir qué es. Entonces, simplemente tenemos que decir, pues esta es la secuencia y eso es lo que da. O sea, esa es una expresión en tiempo discreto y hasta ahí queda la transformada Z, ¿sí? Ya no puedo decir con una expresión algebraica cuál es esto. Y eso es a lo que se refiere, pues ese último párrafo, ¿verdad? Que la transformada Z de X de Z da como resultado una única X de T, es una secuencia única. No me puede dar diferentes secuencias si yo le aplico el operador Z a una función en el tiempo. Pero cuando aplico la transformada Z inversa a una expresión en Z, ya no me da una única X de T, es decir, puede haber muchas señales, muchas funciones que al principio se vea como que se comportan igual, pero no son, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Espero que haya quedado clara o comprendida esa parte. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe. Mande. Digo que no, todo claro. Ok, gracias. Es que nada más se escuchó lo de profe, ¿eh? No se escuchó el otro, por eso preguntaba. Bien, entonces, pues vámonos, nos vemos el día jueves. Ahora sí, en un ratito más ya les pongo los ejercicios. Una disculpa, pero ya, créanme que tenía mucho tiempo con este problema de la tarjeta gráfica en mi compu y que no me dejaba ni siquiera abrir la plataforma de Teams, o sea, la aplicación. Miren, ahorita, por ejemplo, ya estoy en la plataforma. Antes todo lo hacía desde la versión en línea. Entonces, pues afortunadamente ya quedó. Espero que ya no tenga ningún problema con esa parte. Entonces, pues nos vemos la próxima sesión. Provecho, cuídense. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Gracias, profe. De nada, nos vemos.